Hola, buenos días, bienvenidos al devocional. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios porque Él siempre por su gracia nos da su preciosa palabra. En este día la encontramos en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer todos juntos la palabra eterna del Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué es tan difícil nuestra vida de fe? ¿Por qué realmente no estamos disfrutando? Sin darnos cuenta, hemos perdido algo muy precioso, muy amado por Dios, el evangelismo. Ese es su mayor deseo. Nosotros, por gracia de Dios, ya tenemos a Jesús el Cristo. Tenemos toda la respuesta. Jesús el Cristo en la cruz consumó todo. Él ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él nos dice, id por todo el mundo y predicad este precioso evangelio de Jesús el Cristo a toda criatura. Pero, sin darnos cuenta, cambiamos nuestra dirección. Estamos enfocados, concentrados en otras cosas. Por eso, es como el agua. Si el agua está estancada, llega un momento que empieza a corromperse, se empieza a estropear. Y nosotros hemos recibido el agua de vida, ese agua de vida eterna, y tiene que estar corriendo como un río a través de nuestras vidas para que muchas personas, como la mujer samaritana, puedan ser saciadas. Por eso, ese es el mayor deseo de Dios, y tenemos que alinearnos a Él. En ese momento entenderemos por qué tengo que tomar la palabra, por qué tengo que orar. Hay una razón, el mayor deseo de Dios. Llevar este evangelio, que es la única respuesta, que Jesús es el Cristo. En el pasaje de hoy vemos al profeta Jonás. Era una persona que estaba siendo utilizada por Dios. El Señor le mandó que fuera a Nínive, esa gran ciudad que estaba llena de maldad, para predicar el evangelio, porque si no, iba a ser destruida. Pero Jonás, al escucharlo, se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque los asirios eran sus enemigos. Eran una nación cruel, conquistadora, y él odiaba a los de Nínive. Él odiaba al pueblo asirio. Tenía miedo de ellos. Y pensó, si los salvo, luego nos destruirán. Pensó así. Por eso Jonás salió huyendo. Tomó una dirección totalmente opuesta. Se fue a Tarsis. Jonás estaba atrapado por su pasado. Todavía estaba viviendo en el yo, buscando su interés, viendo todo con su pensamiento. Y si estamos atrapados en el pasado, nuestros pensamientos, las heridas, ahí somos engañados. ¿Hasta qué punto? Hasta que vamos a tomar una dirección totalmente contraria al deseo de Dios. Por eso dice que intentaba marcharse de la presencia de Dios. Eso es imposible, Dios es omnipresente, pero cuando estamos atrapados por el pasado, podemos tomar ese tipo de decisiones que son realmente ridículas, que no tienen sentido, porque ese es nuestro estado espiritual. Vino un gran problema. A mitad de camino se levantó una gran tormenta y el barco estaba zozobrando, a punto de ser partido en dos. En ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? Estaban todos los marineros intentando salvar la nave, intentando salvar sus vidas, desesperados, incluso estaban hasta orando a sus falsos dioses.
Pero ¿qué hacía Jonás, el siervo de Dios, en esa crisis, en ese gran problema? Dice la palabra que estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Por qué? Si estamos atrapados por el pasado, en ese momento, en el presente, estamos totalmente engañados. En una crisis, él estaba durmiendo. ¿Por qué? Quería morir. Fíjense el engaño, es el engaño de Satanás. Por no salir del pasado, estaba queriendo morir, durmiendo tranquilamente, sin importarle lo que pasaba alrededor. Era una crisis, era el único que tenía la respuesta, era el siervo de Dios. Todos los demás eran paganos, no creyentes, y estaban sufriendo. Y eso representa totalmente el estado de la Iglesia. Mientras el mundo está en crisis, en destrucción, muchas veces nosotros, que somos la Iglesia, estamos durmiendo. Por eso un no creyente tuvo que ir. ¿Qué haces, dormilón? Levántate y empieza a clamar a tu Dios para ver si así nos salva. Y fíjense, un no creyente le tiene que decir al siervo de Dios que empiece a orar. Nos lo tienen que decir, porque no estamos realmente orando, y si oramos sinceramente, estamos orando oraciones centradas en nosotros, con nuestros planes, nuestros deseos. Y mientras la gente está en crisis, en problemas, por eso él se levantó. Echaron suertes y se dieron cuenta que ese problema era a causa de Jonás. Pero ¿qué hicieron los no creyentes viendo que ese problema era por culpa de Jonás? Lo intentaron salvar. Intentaron con todas sus fuerzas poder salvarlo, no tener que echarlo al mar. Pero al final se dieron cuenta que ya Dios lo tenía decidido. Por eso, al tirarlo al mar, de repente el mar se calmó. Y Jonás cayó al agua. Pero en ese momento Dios envió un pez que se tragó a Jonás. Y aunque tenemos errores, fallos, tenemos una identidad gloriosa, somos hijos de Dios. Y aunque haya problemas, no es el final. Aunque nos equivocamos, no es el final. Dios nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará del amor de Dios. Estamos en medio de un proceso. Y Él envió ese pez para salvarlo. Jonás dentro del pez cayó hasta el fondo, hasta lo más profundo. Y a veces Dios, por su gracia, nos tiene que llevar a ese nivel, a lo más bajo, para que nos demos cuenta realmente que estamos atrapados en el pasado, totalmente viviendo vidas que no tienen nada que ver con el plan absoluto de Dios, que es el evangelismo, la evangelización mundial. ¿Qué hizo allí Jonás? Allí por fin se arrepintió, empezó a orar, no cualquier oración, empezó a clamar a Dios. Ciertamente lo que parecía un problema era en realidad la respuesta, la mejor respuesta que Dios tenía para Jonás. Ese tiempo de centrarse en Dios, ese tiempo de sanidad. Y eso es lo más importante que tenemos que estar restaurando en este día, que podamos concentrarnos en el Señor, recibiendo el poder del trono celestial y pudiendo estar orando por todas las personas que hay a nuestro alrededor. Jonás fue sacado del pez en la orilla y se fue de frente a Nínive. Allí empezó a proclamar que Jesús es el Cristo. Y Dios tuvo misericordia, el Espíritu Santo obró, se arrepintieron y pudieron estar recibiendo esa salvación tan grande solo a través de Jesús el Cristo. Por eso al recibir la sanidad, al concentrarse en Dios, fue la manera que Jonás pudo restaurar su futuro, pudo alinearse al plan absoluto de Dios. Y en este día, ustedes que son discípulos tan importantes que Dios ha llamado, que ha escogido por su gracia, Él tiene esa misión para cada uno de ustedes, en cada lugar que se encuentran, es su campo de misión. Y ustedes son los misioneros. Por eso empiecen a restaurar ese tiempo de concentración, prepárense con la palabra y que estén orando por todas las personas que hay a su alrededor y que en este día puedan estar, cuando Dios les dé un encuentro, compartiendo que Jesús es el Cristo. Dentro del evangelismo, Dios tiene todas las respuestas para nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú tienes todo preparado. Que podamos alinearnos a tu mayor deseo, la evangelización. Para ello, que podamos restaurar esa oración de 24 horas, tomar tu palabra, seguir tu palabra y podamos proclamar
que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.